Más que rajado que en los 90 y la primera década de los 2000, todo, absolutamente todo, era satánico. Apenas algo alcanzaba una popularidad medio decente entre la chiquillada, aparecía algún listillo sin absolutamente nada que hacer, diciendo que el creador de dicha obra había hecho un pacto con el diablo, argumentando cualquier idiotez para lavar el cerebro de una sociedad tan conservadora como lo era, o aparentaba ser, la sociedad tica de la época. La misma sociedad que veía bien fumar, tomar o apostar en lugares públicos y con huilas presentes, sin reparos de nada, se rasgaba las vestiduras al escuchar a estos infames personajes que, cegados por la ignorancia o la mojigatería, se dieron a la tarea de arruinar la infancia de cientos o miles de niños, creándonos traumas que todavía cargamos hoy. Y no hablo solo de nosotros los niños ticos, estoy seguro que esto le pasó a media chiquillada latinoamericana. El Satanic Panic fue un fenómeno real, y aquí vamos a hablar de algunos de los casos que nos tocó presenciar. Y vamos, ¿por qué no?, a hablar con nombres y apellidos de algunos de los responsables de esta represión. Yo soy Jeff, y sean bienvenidos a el episodio número 6 de Su Sagrado Sacramento a la Ñoñería. Consagren sus corazones. Yo estaba ridículamente pequeño cuando escuché por primera vez que los pitufos eran satánicos. Los veíamos, si no mal recuerdo, en Canal 2. Yo no tenía ni la puta idea de qué significaba satánico, pero algún buen samaritano en alguna parte del mundo se sentó a ver el programa y sacó las relaciones más hechas. Y de un pronto a otro, aquellos suspiritos azules pasaron a ser duendes que basaban sus personalidades en los 7 pecados capitales. Entonces, Pitufo Gruñón representaba la ira, Pitufo Fortachón, la avaricia, Pitufo Vanidoso, la soberbia, Pitufo Filósofo, la envidia, Pitufo Goloso, claramente la gula, Pitufo Perezoso, la pereza, y Putafina, o Pitufina, no sé, nunca aprendí a decirlo, la lujuria. Además de eso, decían que Gargamel era un ex monje franciscano que había abandonado los caminos de Dios para dedicarse a cazar pitufos, por ser una fuente de magia. Ya sabemos que la magia la relaciona con cualquier cosa que va en contra de todo lo que es santo. Y por si fuera poco, a Pello se le ocurrió ponerle al gato de Gargamel Azrael, que es el nombre del ángel de la muerte en el Islam. Ok, esas se las vamos a dar. Los rajados, como en un momento en el tiempo en el que no teníamos internet y nos sentíamos tan separados unos países de otros, estas idioteces cruzaron frontera tan fácilmente. Pero la independencia duró un mes en llegar a Cartago. Y no se hablaba de esto solamente en Latinoamérica, sino también en países de Europa. Y es que más, qué tan perturbado hay que estar para encontrar maldad en algo tan básico. Ni siquiera los Teletubbies se salvaron. Decían que el bebé sol era un demonio y que los símbolos en sus cabezas eran símbolos satánicos, cuando la verdad es que los maes solo eran... En 1995, PepsiCo nos trajo la promoción más legendaria que se haya conocido jamás. Habrán otras igual de populares como los Hielocos o los minicarritos de Coca-Cola, pero ninguna con tanto protagonismo en el colectivo nacional como las Pepsi Cards. Pepsi, a cambio de un par de chapas contramarcadas y unos 50 colones, nos daba un sobre con 5 tarjetas con los personajes de Marvel Comics. Estaban redibujadas digitalmente y eran hermosas. Las habían prismáticas y en la parte de atrás venían con la historia del personaje o del evento. Era un éxito absoluto y todos queríamos coleccionarlas. Pero como ya lo hablamos, aparecieron los iluminados que vieron satanismo donde no lo había. Hasta hoy hay resentimiento por un par de personas en particular, a quienes se les acusa haber promovido la gran quema de Pepsi Cards de los 90s. El primero, Eduardo Dorian, en aquel entonces ministro de Educación, a quien no se le recuerda haber hecho gran cosa, excepto haber empezado la polémica. Y el segundo fue el ex sacerdote Minor de Jesús Calvo, quien hasta ese momento solo era famoso por el microprograma Un Minuto con Dios que presentaba en Canal 7. A este último es a quien se le atribuye haber iniciado el Satanic Panic criollo. Mientras Dorian creía que atentaba contra la moral, los valores y promovía la violencia, el padre Minor lo llevó más allá. Y como buena sociedad mojigata y creyente, las palabras de aquel entonces cura resonaron fuerte entre los padres de familia conservadores. Cientos o miles de niños vieron sus colecciones devoradas por las llamas de la ignorancia. Y no ayudó que, por el material con el que fueron hechas, el humo salía verde mientras se quemaban. Pero bueno, todo se paga y este personaje pasó su tiempo tras las rejas. Bueno, no por quemar los Pepsi Cards, sino por otras cosas ahí más serias. Ahí está Google. Edúquense. Hay que aceptar que esto elevó la leyenda de las Pepsi Cards
a niveles inesperados. Me hace gracia que en los 90 Marvel era visto como satánico y oscuro, mientras que el producto estrella de DC, los Superamigos, eran vistos como el estandarte de lo que era correcto y de lo que era responsable. Bienvenidos al mundo al revés. El señor Louis Fishman, siendo ministro de seguridad, se tiró en una encarnizada casa de brujas después del concierto Cráneo Metal 6 en la antigua Fosforera. El concierto fue interrumpido porque los puritanos juraron haber visto rituales satánicos y excesivo consumo de drogas. Lo que vino después fue un despliegue sin precedentes de idiotez. En serio, una casa de brujas, donde cualquier persona con ropa negra era perseguida y requisada sin razón. Así intervinieron tiendas de música para decomisar discos, camisetas y cualquier otro artículo que tuviera relación con el heavy metal. Esto no me tocó vivirlo porque en ese momento apenas era un carajillo que estaba en el kinder. Ya sé, muy poco true de mi parte. Luego empezaron a ver al diablo en todos lados. En el logo de los Bulls, en la Macarena, en los juguetes con caja de sonido. Estaban desatados y nosotros como, mae, qué putas, solo déjennos ser huilas en paz. Si el diablo estaba en esas varas, mae, nunca lo vi. No funcionó el lavado de cerebro satánico conmigo. No en ese momento. Y yo sé que ya hablé de esto en el episodio El fenómeno Dragon Ball Z en Costa Rica, que si no lo han visto, pueden ir acá. Apenas algo alcanzaba una popularidad media decente, todo se iba al carajo. En pleno pico de la Gokumanía, el peor periódico del país, el Diario Extra, publicó durante una semana una serie de pseudo reportajes satanizando todo lo que estaba de moda en aquel momento. Dragon Ball, Pokémon, Hello Kitty, Winnie the Pooh, Los Simpson y South Park. Más el artículo era tan vomitivo que el autor no tuvo ni siquiera los a poner su nombre. Y encima citaban un supuesto estudio de la Universidad Central del Ecuador e iban desde Dragon Ball significa la bestia en venida, hasta que Kamehameha es algo que los brujos chinos dicen durante los rituales para sentir la presencia de Satán en sus vidas y que éste les dé poder. Maes, ¿pueden ustedes creer semejante idiotez? Lo peor es que los papás de la época sí, lo creyeron y prohibieron a sus hijos ver Dragon Ball e incitaron la quema de tarjetas de Pokémon o de Yu-Gi-Oh! Porque las traducciones de sus nombres del chino al español revelaban un montón de cosas ligadas con el diablo de la religión cristiana. Recuerdo que unos días después de haber terminado la serie de reportajes publicaron una especie de derecho a la respuesta súper pequeño en una esquina donde una conocedora del anime y la cultura japonesa ilustró a esa bola de gaznápiros sobre lo que realmente significaban los nombres del japonés al español. Porque en Japón se habla japonés, imbécil. Claramente, repito, lo publicaron súper pequeño y sin ningún tipo de disculpa, pero de todas formas el daño ya estaba hecho. Habían arruinado la infancia de cientos de huilas. Se pueden leer todavía los testimonios en redes sociales. Y ni siquiera nos vamos a referir a todo el repudio que recibieron los Simpson en los 90s. Era muy común escuchar en la escuela carajillos a quien no se les permitía ver los Simpson en la casa porque hacía a los niños malcriados. ¿Cuántas veces te he dicho que no le hagas caso a tu madre? Lo peor es que como generación no aprendimos nada. Me ha tocado ver contemporáneos míos o inclusive menores que yo con hijos a quienes no le permiten ver K-Pop Demon Hunters porque vieron un video en TikTok que dice que son satánicas. Maes, eduquen a sus hijos con valores y responsabilidad moral y así nunca van a tener miedo de que una fábula les lave el cerebro. Monitoreen lo que ven y den supervisión. Por ejemplo, no van a poner a sus hijos a ver South Park. Usemos el sentido común. No es cool tener que bajarlos del efecto bandwagon cuando algo está pegado. Agradezco a mi mamá que nunca se puso en mojigaterías. Todo lo contrario, siempre nos compró las Pepsi Cards, nos compraba los Caballeros del Zodíaco, nunca se metió con la música que escuchamos y todo salió cool. Pero bueno, llegamos al momento donde les pido que ustedes me cuenten si también vivieron el Satanic Panic de los 90s y 2000s. El video anterior lo vio muchísima gente, pero muy pocos comentaron. Y también he visto que mucha gente fuera de Costa Rica está viendo los videos y uniéndose al canal, lo cual me parece buenísimo. Únanse al canal. Y quiero saber si en sus respectivos países también tuvieron personajes tan absurdos como los que padecimos nosotros. Y díganme cuál de estos ejemplos fue el más idiota que escucharon. Yo les voy a decir cuál fue el mío.
Diario Extra. Más, también recuerden que estoy en todas las plataformas y bajo el mismo nombre. Así que suscríbanse y denle a la campanita. Recuerda, miente, engaña, roba y escucha música heavy metal. ¡Sí, señor! Nos vemos en el siguiente video. Pura vida.